porque se acaba de votar por parte de los senadores en general y también en detalle. Se acaba de aprobar también el tercer retiro de la AFP, que vamos a estar hablando en detalle, pero para eso quiero invitar a no solo un simple ciudadano, sino que también a la máxima autoridad comunal, como está el alcalde Jorge Sharp. Recibiendo la noticia, nos encontramos con Julia Vial y Eduardo de la Iglesia también. No puedo dejar de preguntarle cómo recibe esta aprobación por parte del Senado. Bueno, buenas tardes, Ignacia. Buenas tardes, Eduardo. Hola, alcalde. Estamos en las mismas realmente, porque si bien mañana esto se discute en la Cámara de Diputados para lo que se llama el completo despacho de la ley, no ha habido ninguna novedad respecto al gobierno sobre el requerimiento que presentó al Tribunal Constitucional. Entonces, respecto a lo que le importa a la gente, claro, esto es positivo porque se sigue avanzando en el proceso, pero al final estamos exactamente en el mismo lugar porque el Tribunal Constitucional va a revisar esto y yo creo que hay altas probabilidades de que declare inconstitucional la ley y por tanto se frustra la posibilidad de ese retiro. Entonces es una especie de triunfo pírrico el que hoy día se produjo en el Senado para la gente. Sí, chicos, para contextualizar un poco y para comprender mejor las palabras del alcalde, se trata del segundo filtro que estamos pasando. En primera instancia ya se votó por parte de la Cámara de Diputados esta idea de poder tener un tercer retiro. Sin embargo, faltaba la votación en general y en particular por parte de los senadores. Tuvimos sorpresas por senadores del oficialismo también, que mostraron su adherencia al proyecto. Sin embargo, falta, esta vez se crea una sesión especial que se va a realizar mañana entre las 2 y las 5 de la tarde en la Cámara de Diputados para... Sí, se crea una sesión especial para poder entonces detallar ciertos puntos. Y acá que hay dos instancias, alcalde, lo comentábamos anteriormente, dos instancias que podrían suceder. Eventualmente mañana se podría votar y aprobar para hacer despachada la ley y que siga lo que corresponde en el Tribunal Constitucional, o de lo contrario, si fuera refutada, se iría a comisión mixta, ¿no, alcalde? Claro, efectivamente, como usted señala, el proceso legislativo que quizás para el común de las personas es un poco enredado. Bien complejo, digamos. Es enredado, bueno, y por eso harta gente dice de que en vez de dos cámaras hay que tener solamente una cámara. Esa va a ser una discusión propia del proceso constituyente, pero yo creo que lo importante, Ignacia, que pasó hoy día es que la votación que se produjo en el Senado demuestra una cosa, que el gobierno sigue estando solo y que pareciera ser que los únicos que defienden al gobierno en esta posición que yo llamaba hace 2 días atrás precisamente en el programa de ahora como cruel, son los grandes empresarios. Hemos visto cómo el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, el dueño de los pollos, Aristía, el señor Aristía, que además se coludió, se recordarán, para poder fijar los precios allá en el año 2011, 2012, salieron a defender la decisión de que no haya tercer retiro. Entonces, la votación de hoy día refleja que el presidente está solo, y porque gente incluso de su propio sector político... Políticamente solo, ¿no? Políticamente solo. Sí, no sabemos cómo estarán las cosas en su casa, pero... Buena broma. Seguramente no deben estar muy bien, Alcalde, incluso habíamos comentado junto a usted la adherencia que tenía por parte de los ministros, la idea de ir al Tribunal Constitucional. Finalmente, en los medios de hoy sale una carta donde los ministros respaldan finalmente la idea y dicen que sí estaban a favor de ir al Tribunal Constitucional. Bueno, yo creo que ahí la prensa hizo una labor importante porque precisamente canales como el de ustedes comunicaron trascendidos que daban a entender de que no había ni siquiera unidad en el mismo gabinete en torno al tercer retiro. Los ministros tuvieron que salir a hacer una carta al señor director, como se dice en los diarios, algo bien poco común, pero bueno, más allá de eso, la señal hoy día es súper clara. O sea, la mayoría de la Cámara de Diputados y el Senado de forma contundente dijeron sí al tercer retiro. Y eso pone nuevamente el foco en el presidente. Hoy día incluso hubo partidos del mundo de la derecha que le pidieron al presidente retirar el requerimiento al Tribunal Constitucional para que la gente pueda tener... para que la gente en definitiva pueda tener los recursos. Y ¿sabe lo que lamentablemente ha ido pasando? Que el ambiente se ha ido calentando. Y yo creo que lo que hoy día requiere el país es ojalá el mayor grado de tranquilidad posible, porque hoy día la gente lo que está haciendo es sobreviviendo con lo justo. Y el tercer retiro es un alivio para que la gente pueda capear estos difíciles momentos que hay en materia de crisis social, de alimentación. Mira, te voy a contar una historia. En las ollas comunes de Valparaíso, cuando se produjo el primer y segundo retiro, los dirigentes sociales me contaban de que pudieron descansar, porque la gente no demandaba alimentación de sus ollas comunes, porque tenía el 10%. Es un reflejo del impacto que tiene esta medida para el bolsillo de la gente. No es como ha dicho el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción o el presidente de los pollos Aristía, de que casi
casi que por los bonos y por los retiros la gente no va a trabajar. ¿En qué mundo viven, por Dios? Entonces, yo creo que tenemos nuevamente los ojos puestos en lo que haga el señor presidente y hay que demandarle que tome cartas en el asunto, si no creo que se le va a poner cada vez más difícil a él como presidente. Sí, chicos, una votación que fue bastante rápida. Nosotros estimábamos que a eso de las 7 a las 8 de la tarde iba a comenzar, por ende pensábamos que a eso de las 9 de la noche recién íbamos a tener resultados. Sin embargo, el humo blanco salió bien temprano, pareciera que no fue muy difícil la votación y también indica que se va nuevamente a esta sesión especial. Independiente si se vota en la Cámara Alta o Baja, la Cámara de Lola Chile va a seguir ahí para informarles. Julia y Edu, ¿tienen alguna consulta? Sí, Claudio nos quería explicar un poco de qué pasa y por qué ahora vuelve a la Cámara de Diputados. El vicepresidente de la Cámara, el diputado Evópoli, Francisco Unturraga, señaló que mañana van a tener una discusión de 2 a 5 de la tarde y después de las 5 de la tarde van a votar finalmente esta reforma. Sí, lo que pasa es que no solamente se votó en general, sino que se votó en particular. Habían varias indicaciones, por ejemplo, las que tenían que relación al tema impositivo. Ya. ¿Se acuerdan que el primer retiro no tuvo impuestos? Sí. El segundo retiro sí tuvo impuestos. Sí. El tercer retiro ahora se acaba de aprobar por la Cámara de Diputados, eliminar el tema de los impuestos, iría sin impuestos, por ejemplo. ¿Ya? En la Cámara del Senado, recién. En el Senado, sí, en el Senado. Acaban de aprobar el hecho de que no haya impuestos en este tercer retiro. Luego también el tema de alimentos. Había discusiones respecto a cómo se tenía que efectuar este tema de los alimentos, si debía solicitarlo o no el alimentante o no. ¿Y qué es lo que generó esto? Que en todas estas indicaciones hubo acuerdo entre el proyecto presentado por la Cámara de Diputados y otros en el que el Senado hizo algunas modificaciones. Estas modificaciones son las que vuelven a la Cámara de Diputados para ver si la Cámara de Diputados dice, sí, sabes que el Senado tiene razón. ¿Aceptamos lo que dice el Senado? Listo, hay ley inmediatamente. No aceptamos lo que dice el Senado, nosotros queremos insistir en esta idea. Lo otro también importante, las rentas vitalicias también están incorporadas. Sí, el Senado lo aprobó. Expliquemos también lo que son las rentas vitalicias, Claudio. Sí, pero espérate, déjame... No, es que es importante, ¿sabes por qué? Porque es la gente que pactó con las aseguradoras una forma de recibir su pensión, ¿no es cierto?, que va a ser a todo evento, es decir, vivan 90, 100 años, se les va a pagar, ¿no es cierto?, una pensión hasta el último día de su vida. Esas son las rentas vitalicias, por eso es que hay gente que opta por esa modalidad. ¿Cuál es la diferencia? Que no es la AFP la que administra ese dinero, sino que es una empresa, una compañía de seguros. Y como es una compañía de seguros, está sujeta a otro tipo de normativa. Por eso que no se había incorporado antes y ahora se incorpora, porque esa gente también está necesitando su dinero. Cerca de 600.000 chilenos más o menos estaban esperando este tema de la renta vitalicia. Claro. ¿Va a generar un problema jurídico posterior? Sí, pero lo importante es que la Cámara de Diputados ya lo aprobó, el Senado ya lo aprobó y eventualmente una de las cosas que yo pensé que más discusión iba a generar, que el tema de la renta vitalicia, está aprobado. Eventualmente, si sigue todo así, las rentas vitalicias también tendrían la posibilidad de adelantar un 10% de sus rentas ahora en este momento. Pero las compañías de seguro tienen por ahí donde entrar en temas constitucionales. Lo que van a hacer básicamente es presentar su requerimiento constitucional al respecto y además también van a demandar al Estado por el incumplimiento de ciertas garantías. Van a atacar por todos lados la renta para no pagarle este 10% a la gente de renta vitalicia. Claro. ¿Qué es lo más importante? En este tercer retiro el Senado aprobó con un quórum más alto que en el primero y que en el segundo todas las indicaciones presentadas por la Cámara de Diputados. Eso quiere decir que en el Senado realmente arrasó este proyecto, casi realmente 30 votos aproximadamente contra 9 o 10 fue la votación que hubo. O sea, realmente el quórum necesario de 21. En alguna indicación hubo hasta acuerdo hasta el 31 votos. O sea, realmente el Senado completo de acuerdo en todo esto del tercer retiro. Bueno, fueron 31 a favor, 11 en contra y una abstención. Pregunta Claudio, o quizás para el alcalde de Valparaíso que nos está siguiendo en la transmisión. Que haya tenido un apoyo tan importante en el Congreso, este tercer retiro, ¿le manda una señal al Tribunal Constitucional? Estoy viendo los 7 senadores oficialistas que votaron a favor de este tercer retiro. Son los Renovación Nacional, Francisco Chaguán, Marcela Sabat, Manuel José Osandón. De la UDI, David Sandoval, José Miguel Durana. Y también está el UDI Iván Moreira y el senador independiente Juan Castro. Ex-RN. Ex Renovación Nacional. Ahí estamos viendo una gráfica con el general de la votación. Que tenga un apoyo desde la oposición y desde estos 7 senadores oficialistas, una medida a la cual el gobierno se resiste, según nos enteramos hoy día por el diario, también apoyado por el comité político.
le manda una señal clara al Tribunal Constitucional respecto a lo que tiene que dirimir, ¿no? Es una señal desde el punto de vista jurídico, porque se están cumpliendo quórum altísimos de aprobación, incluso para leyes orgánicos constitucionales. O sea, para reformas. Para reformas constitucionales. O sea, desde el punto de vista independiente del nombre que tenga, el quórum de aprobación es tan alto que cualquier constitucionalista diría, independiente, no podía reformarse, pero el quórum es tan alto que hasta nos hubiese dado por una reforma constitucional. O sea, ya se alcanzan los 2 tercios, ¿no? Y sí, exactamente, porque los 29 votos eran los 2 tercios, con 31 votos tienes más de 2 tercios de la Cámara. Exacto. Y por otro lado tenemos el tema de la señal política, que políticamente te está diciendo, es increíble que el Congreso en materias tan complejas como esta esté al unísono tocando la misma canción. O sea, esto es un llamado de atención no solamente para el Tribunal Constitucional, sino que para el gobierno. No puede ser posible que el Congreso, con la multiplicidad de intereses, de carácter, de intereses políticos... Claro, pero no te olvides, perdona Claudio que te interrumpa, que María Luisa Bram, que fue jefa de asesores del segundo piso del primer gobierno del presidente, fue además, digamos, nombrada por el propio presidente de la República. Por lo tanto, ella tiene también, uno podría decir, ¿no es cierto?, una especial, ¿cómo decirlo? No se nos adelante, mi querida Mirna, porque ya vamos a ir al TC, vamos a hablar de María Luisa, vamos a hablar de toda la gente. Vamos a hablar de eso, pero ella fue la que dirimió en favor del gobierno en diciembre. El segundo. Del segundo retiro. Hoy día, ¿usted tiene dudas respecto del TC? ¿Usted sabe lo que es el TC, el Tribunal Constitucional? ¿Sabe cómo funciona? ¿Sabe quiénes lo componen? ¿Saben cómo votan? ¿Quién votó a favor en el pasado? ¿Quién votó en contra en el pasado retiro? Todo el detalle hoy día se lo va a explicar Claudio Rojas. Quédese en la sintonía nosotros porque más adelante Claudio lo explica todo. Julio. Ahora se suma a nuestra conversación el diputado Juan Luis Castro porque este proyecto vuelve a la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Julio, saludarle a usted y a todo el panel. Efectivamente, mañana a las 12 horas estamos convocados en la Cámara de Diputados para el último trámite, que yo creo que va a ser definitivo, Veo difícil que vayamos a comisión mixta, porque lo más probable es que se apruebe lo que establezca el Senado hoy. Por lo tanto, a contar de mañana, si todo anda como esperamos, va a estar en condiciones de pasar a promulgación como ley, pero sometido a lo que sea el veredicto del Tribunal Constitucional, que tiene plazos para la admisibilidad, plazos para los alegatos, plazos para fallar, en fin, todo lo que ya se ha ido comentando muy bien por ustedes, pero comparto lo que dice nuestro abogado Claudio Rojas en cuanto a que la señal política de contundencia en la votación de hoy en el Senado hace que todos los que querían alegar los quórum para hacer la reforma constitucional se hayan quedado muy cortos con esta votación que es, si mal no recuerdo, la más alta que ha habido para un retiro de fondos de la AFP de los 3 que han estado en tramitación hasta ahora. Diputado, usted había visto antes una capacidad de alineamiento de la Cámara del Senado, de los senadores, porque aquí hay 7 senadores oficialistas que votan en contra de los deseos del presidente, o sea, que le dan la espalda al gobierno, que le dan la espalda al presidente de la República. ¿Qué le dice a usted aquello? Sí. Hay una fisura en las filas oficialistas. Imagínense ustedes, no por nada tuvo que salir hoy día una carta publicada en el diario La Tercera de los ministros del Comité Político tratando de aclarar lo que era un rumor a voces, ¿verdad?, de que no había acuerdo entre ellos y al Tribunal Constitucional con el presidente. O sea, es tal, yo diría, el nivel de desafección que está habiendo dentro de las filas de gobierno, que ojo, es un factor que va a pesar también en la elección, en este enfrentamiento jurídico en el Tribunal Constitucional, porque es evidente la orfandad en que está quedando el presidente Piñera, las putas entre los ministros políticos, las separaciones de aguas que hacen gente como Renovación Nacional, el propio Mario Desbordes como abanderado, ¿verdad?, de esa colectividad. ¿Cómo votaron hoy día Francisco Chaguán, Marcela Sabat? Sí. Que habitualmente ellos han seguido la línea de gobierno persistentemente y sin embargo en esta oportunidad ellos marcaron una diferencia votando a favor, precisamente. De hecho, yo escuché el argumento, diputado, de hecho, escuché el argumento, se me llegó a caer el lápiz, el argumento del senador Chaguán y me llamó mucho la atención porque él dice, no nos dejaron otra alternativa y hace un llamado a que el presidente pueda reunirse con los parlamentarios y buscar una salida alternativa y no terminar en el Tribunal Constitucional, algo que llama mucho la atención. Son 7 los senadores oficialistas que finalmente aprueban y con su voto finalmente se consigue este tercer retiro, que son David Sandoval,
la diputada Marcela Sabat, o sea, la senadora Marcela Sabat, Manuel José Osandón, Iván Moreira, que lo venía anunciando y que en todos los retiros lo ha dicho públicamente, muy contrario a su partido, también el diputado Juan Castro, también el diputado Francisco Chaguán, como les decía, pero hay uno particularmente que llama la atención, que es el senador UDI José Durana. Él estuvo a favor del primer retiro y en el segundo retiro se abstuvo. Se estuvo como alineando su partido, básicamente. Pero en este tercero votó a favor. Algo te quiere decir precisamente esa indicación. Mira, quiero compartir con ustedes, alcalde, con el diputado, las declaraciones que dio esta mañana el senador Francisco Chaguán. Yo llamo al gobierno a que todavía es tiempo de que apoye las indicaciones, de que mejore el proyecto sustantivamente y entender claramente que estamos en una situación de excepcionalidad. Yo nunca he visto que ministros de Estado tengan que sacar una carta, una misiva por los medios para manifestar que el gobierno está unido. Acá se requiere liderazgo, convicción, espíritu de equipo y trabajo para tomar las decisiones colectivamente. Acá se requiere de una vez por todas que la política fiscal, que es sustantiva que ha implementado el gobierno, una de las más altas del mundo, deje de tener estas marañas burocráticas que generan más angustia y más frustración en miles de familias chilenas. Eso es lo que no ha entendido el gobierno, ponerse en los zapatos de las personas y empatizar con las personas. Ponerse en los zapatos de las personas y empatizar con ellos. Una fuerte crítica de un senador que es del gobierno. Irreconocible, Francisco Chaguán. Parece sacado de otra línea política. El senador Chaguán, que históricamente siempre ha sido muy alineado, muy oficialista con su sector. Totalmente alineado y la verdad, bueno, yo creo que la alta votación del Senado es una señal muy contundente, es demoledora para el gobierno, pero sobre todo es una señal contundente para el Tribunal Constitucional. Lo que decíamos anteriormente, yo sé que Claudio tiene todo un reporteo y un estudio preparado al respecto, pero agregar solamente que no olvidemos que respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto, ya hubo una posición dividida en el tribunal. ¿Por qué digo esto? Porque si todos estuvieran de acuerdo con que es inconstitucional, habríamos visto una votación diferente en diciembre, ¿no? Recordemos que ahí hubo un empate, dirime la presidenta del tribunal a favor del gobierno, y digo esto también porque sí, el gobierno tenía otro camino. El gobierno no estaba obligado a recurrir a este requerimiento. De hecho, no lo hizo para el primer retiro. Entonces, cuando se dice, no, el gobierno se vio obligado porque esto es inconstitucional, no, pues, no es tan así. Tan así es, o tan no así es, que ya les digo, ni siquiera los expertos del Tribunal Constitucional están de acuerdo con que esto sea inconstitucional. Claro. Con eso les digo todo. Claro. Ahora, el gobierno ha tenido una incapacidad para poder alinear sus filas que es famosa. El senador Chaguán, de hecho, apunta a la falta de liderazgo de su propio presidente, del presidente Sebastián Piñera, y los 7 senadores que le han dado vuelta a la espalda hoy día al gobierno es claramente muestra de aquello.